Las dos mejores formas de aumentar el pene en 2026. Sí, naciste en la generación en la que es posible aumentar el pene, así que agradécele a Dios por eso. Y tienes la forma más indicada para engrosar el pene, y también la forma de alargarlo, principalmente en estado flácido. En este video entenderás cada una de ellas, indicaciones y contraindicaciones. Así que quédate conmigo hasta el final y vamos con el video. Mi nombre es Mateo Samaral, soy urólogo especializado en salud sexual masculina. Para quienes quieran agendar una cita conmigo, el enlace está en la descripción y el código QR aquí en pantalla. Sin rodeos, la forma principal que más hemos usado, la que más he realizado aquí en el consultorio y la más solicitada, es el relleno con ácido hialurónico. El ácido hialurónico se usa en la medicina hace muchos años, hace décadas. Se usa para estética facial, relleno de rostro, relleno corporal hoy en día, de pecho o simulación de músculo, en fin. El ácido hialurónico también se utiliza para tratar lesiones ortopédicas, como la inyección de ácido hialurónico en la rodilla. Entonces, el ácido hialurónico se utiliza, la seguridad de esta sustancia está ampliamente comprobada. Es una sustancia biocompatible. Tienes ácido hialurónico en tu piel, en tu tejido subcutáneo. Por lo tanto, las reacciones adversas al producto son muy raras, por no decir prácticamente nulas. La probabilidad de rechazo o infección es muy rara. La mayor preocupación que debemos tener en el procedimiento de relleno con ácido hialurónico, usaremos aquí, miren, una ampolla de ácido hialurónico junto con una cánula para la aplicación. Hacemos 2 accesos en la base del pene, introducimos la cánula hasta el final del pene y la retiramos aplicando. Cánula hasta el final, retiramos aplicando. Y se va haciendo esto de forma uniforme en el pene. Me gusta hacerlo de forma fraccionada, no toda la dosis de una vez, para entender cómo se comportará el pene del paciente y enseñarle a masajear para mantener el pene uniforme. Así que mi mayor preocupación es la naturalidad, simetría y proporción para el paciente. El pene tiene mucha individualidad, ¿no? Hay penes que están desviados hacia un lado o hacia el otro, hay penes con asimetrías o algunas constricciones. Por eso es importante evaluar al paciente y proponerle una estrategia estructurada. El relleno con ácido hialurónico logrará engrosar el pene más o menos de 2 a 3 centímetros y también logrará alargarlo en estado flácido en la mayoría de los pacientes. Colocamos el ácido hialurónico debajo de una túnica llamada túnica de dartos. Es una túnica de tejido conjuntivo y muscular. Es importante que el producto se coloque debajo de esta túnica para evitar esa retracción peniana. Esta túnica de dartos es la que se contrae y hace que cambie el tamaño del pene en estado flácido. Con el frío, la humedad, la tensión, se produce esa contracción de la túnica de dartos. Y si pones el producto debajo de esta túnica, como tiene una densidad alta y es más espeso, por más que se contraiga, evita esa retracción, la disminuye. Entonces tienes engrosamiento y alargamiento solo en estado flácido. El aumento de longitud es solo en estado flácido, no aumenta la longitud en erección. De hecho, no hay nada muy disponible que aumente la longitud en la erección. Así, el ácido hialurónico dura entre 12 y 18 meses. Varía mucho de paciente a paciente, pero en general es eso. Le recomiendo al que le gustó el calibre y quiere mantenerlo, que tras unos 10 meses notará que disminuye y se reabsorberá todo entre 12 a 18 meses. Así que en ese periodo ya es bueno hacer pequeños retoques, 4 mililitros, 6 mililitros, y así mantiene ese calibre que logró alcanzar. Por lo tanto, es seguro, engrosa de 2 a 3 centímetros, alarga el pene solo en estado flácido, dura de 12 a 18 meses necesitando retoques, más o menos cada 10 o 12 meses. La otra forma de aumentar el pene son los extensores de pene, miren. Los extensores de pene son dispositivos en los que vas a acoplar tu pene aquí. Miren, acoplar tu pene aquí, se acopla a él. Tienes una forma aquí, en este Pennymaster, mantienes el pene aquí, miren, el glande sujeto, y vas a estirar el pene. Te quedarás estirando el pene a lo largo del día, traccionando el pene. Entonces es un extensor peniana. Esta tracción en el pene se basa en el precepto de que los tejidos, al ser traccionados, van a cambiar de tamaño. Basado en ese precepto, por ejemplo, usamos brackets en los dientes. Se va empujando el diente y el diente va cambiando de lugar. Expansores de oreja. Esas mujeres de esas tribus que usan esos aros que estiran el cuello. Entonces, todo está basado en el mismo precepto. Y no es solo basarse en un precepto vago, no.
Trabajos científicos demuestran que el extensor peniano, cuando se usa de forma estratégica, aumenta la longitud del pene. 2 centímetros, de 2 a 3 centímetros, depende del paciente. Los protocolos iniciales serán más o menos de un uso de 3 a 6 horas durante el día. No se puede usar durmiendo. Es muy discreto. Así que el Pennymaster de aquí es muy discreto. Además, ofrecen una consultoría interesante y te acompañan para verificar que lo estés usando bien. Así que me gusta mucho su trabajo. Es un producto que después de alcanzar, ¿no?, el resultado que buscabas o que dejó de evolucionar también, aumentó 2 o 3 centímetros y paró. Ya no necesitas hacerlo a diario, pero tienes que hacer un mantenimiento. En vez de a diario, hazlo 2 o 3 veces por semana. No hay un protocolo claro, pero la mayoría de los estudios muestran que si dejas de hacerlo, vuelve gradualmente a su tamaño previo. Sin embargo, ayuda a mantener la longitud del pene. Luego entras en una fase de mantenimiento. No es algo tan... y bueno, los nuevos productos son muy cómodos. Los productos antiguos eran muy incómodos. Usarlos 6 horas era muy malo. Estos nuevos productos no. Por ejemplo, aquí miren, la parte del producto que acoplas al glande, te pones un gel. Un poquito de gel. Pones el gel aquí en el dispositivo, acoplas el glande, hace una succión, así que se mantiene ahí pirando del glande, traccionando de forma muy cómoda. Entonces el extensor de pene es una forma no invasiva, ¿no? Porque no estás hablando de cirugía, de inyectar nada. Alarga tu pene y también logra, cuando se hace junto con el relleno, acomodar mejor el relleno. Queda genial usar el extensor junto con el relleno de pene. Por lo tanto, en mi opinión, las cirugías de aumento del pene, como la sección del ligamento suspensorio o la faloplastia, de las que vas a escuchar por ahí, no tienen mucho sentido. Contamos con ácido hialurónico como relleno y el extensor de pene, que ayuda a alargar y reducir esa tracción excesiva, logrando disminuirla eficazmente. Entonces, en mi opinión, es una excelente forma de tratamiento y vale la pena incluirlo en nuestro arte arsenal de estética masculina. Para saber más de otros productos inyectables en el pene, dejo el link en la descripción. Hasta la próxima.